Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, hay una imagen, Leo, como si tú fueras lo que es una novia o un novio, corazón, pero tu carita, en vez de mostrar lo que es entusiasmo o alegría, es como que estás triste, Leo. A lo mejor de repente te preguntas por qué las cosas no salen como tú esperabas, por qué de repente si tú das tanto amor a una persona, esta persona no lo valora, o por qué de repente, cariño, tu relación ha tenido que terminar de la forma como vosotros han terminado con tu pareja o con tu ex. O simplemente eres una persona que busca el amor verdadero, que busca una persona real, pero siento como que no la encuentras, o si lo has encontrado, Leo, es como que no cumple tus expectativas, cariño. Yo lo que siento, Leo, que tú lo único que quieres, tanto para ti como también para los tuyos, es tranquilidad, es paz. Pero a veces no entiendes qué es lo que te está pasando, no entiendes por qué quizás hay cosas que no te mereces tú. Hay cosas que a lo mejor de repente no tuvieron por qué terminar así. Siento, mi querido Leo, que tú necesitas una señal, tú necesitas que alguien realmente te diga lo importante que tú eres en la vida de ellos, o que alguien realmente apueste por ti. Pero yo siento, Leo, que no es porque tú de repente, yo soy de la persona que siempre digo, aunque a veces lo digo como broma, no hay cucaracha fea ni cucaracho feo. Todos son bellos, ¿vale? No hay hombre feo ni mujer fea, todos son bellos. Todos somos bellos. No es porque te falte belleza, no es porque te falte inteligencia, no es porque a lo mejor de repente no seas una persona trabajadora, no. Simplemente las cosas se dan así, Leo. Pero vamos a preguntar qué es lo que está pasando. Porque es como que me dice Richard, ya estoy un poco cansada de esta situación. ¿Cuándo van a cambiar las cosas para mí? ¿Cuándo voy a poder ser feliz con esa persona, con la familia, con mis hijos? Estás como un poco de bajón, sinceramente, ¿vale? O estás reflexionando, estás meditando. Vamos a continuar. Vamos a ver signos, mi querido Leo. Vamos a ver signos, mi querido Leo. Me sale un Géminis, me sale Piscis o Acuario, me sale Cáncer,
cierras con un Capricornio. Ve tomando lo que es tuyo porque en la descripción también entrego más signos o características de la persona. Si a lo mejor de repente tu tema está liado con el tema sentimental o cualquier otra persona. Vamos a ver, Leo. La letra A, la letra I y la letra F. Estas letras, cariño, pueden coincidir lo que es en su apellido, nombre, apelativo, apodo, en cualquier letra. Voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo. Que Dios y el universo me ayude, el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Esta. Me sale lo que es la carta del caballero de espadas. Vale. Si tú te das cuenta, Leo, aquí hay un personaje que está encima de una pantera, ¿vale? Es como si fuera un felino, corazón, como tú. Y esta pantera, cariño, tiene alas y encima hay otro personaje que lo dirige. Al costado hay muchas aves, mi querido Leo. Alguna vez, mi querido Leo, yo te he dicho, tú no eres del problema. Es que tú eres víctima de tu belleza. Muchas veces te lo he dicho en son de broma, pero es la verdad, Leo. ¿Sabes qué pasa, Leo? Que hay muchas personas, y especialmente a los hombres les pasa mucho, que les da miedo una mujer segura de sí misma. Y también puede haber mujeres que le da miedo hombres seguros de sí mismo. Personas que saben lo que quieren, personas que tienen bien claros sus proyectos, sus sueños, sus cosas. Personas que no quieren distraerse, posiblemente en situaciones que no le aportan nada bueno, Leo. Yo lo que siento, mi querido Leo, lamentablemente es como que tú te has rodeado o te estás rodeando con personas inseguras. O personas que arrastran algún tipo de inseguridad o problema desde su infancia, su juventud. O personas que son menores que ustedes también. Puede ser el caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo, tú estás vestido con un traje de novia, de compromiso, pero estás triste. Estás triste, Leo. Es como que tú eres una persona que puede llegar lejos. Una persona que se va a realizar en muchos aspectos, una persona inteligente. Pero hay algo que te falta en tu vida. Y posiblemente puede ser que tú quieres que una persona te entienda. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú quieres que tus hijos te entiendan, tu familia te entiendan, tus padres te entiendan. Pero cada persona es como es, Leo. Tú tienes las cosas claras en tu vida. Tú sabes lo que quieres. Ellos no. Ellos no, mi leoncito. Entonces, mi querido Leo, como este personaje, este felino tiene alas, Leo, y aquí encima hay un personaje que lo dirige, ¿qué te dice? Tú eres dueño y dueña de tu vida, de tu destino, Leo. Si una situación no va bien, si esa persona no te valora, lo importante que tú eres, pues ha llegado la hora de que tú despliegues tus alas y busques tu camino, o vayas en busca de tu felicidad. La felicidad, cariño, no te va a tocar la puerta, como el trabajo tampoco te va a tocar la puerta. Tienes que buscar tu felicidad. Si tú me dices, Richard, pero yo no creo eso de que tengo que buscar mi felicidad, pues entonces te vas a quedar en tu mundo, en tu rutina, en tu historia. Tienes que ayudar a tu cambio, Leo. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. El tarot del anillo. Mi leoncito, vamos a ver qué me dicen. Leo, Leo, Leo. Me sale lo que es la carta del 4 de pentáculos. Es como que tú, Leo, en algún momento, o posiblemente puede ser que está pasando, va a pasar, tú vas a dar una oportunidad a una persona o lo has dado una oportunidad, pero te sientes sola, te sientes solo. Como que la confianza se ha terminado o simplemente esta persona no está aprovechando la oportunidad que tú le das. Y esto también puede estar relacionado en el trabajo.
A lo mejor tú eres jefa, tú eres jefe, tienes tu proyecto y tú quieres dar lo que es una oportunidad a un amigo, a tus hijos, a algún familiar, pero no lo aprovechan. Al contrario, te perjudican, Leo. Te perjudican tu avance, tu crecimiento. A mí lo que me dice Leo, tú has dado oportunidad a una persona, pero esa persona, cariño, es como que te da la espalda o simplemente no te entiende. Ese personaje no es para ti, esa mujer no es para ti. Porque, cariño, cuando una persona quiere estar bien contigo, va contigo de la mano. Buscan opciones alternativas para poder resolver una situación. Pero este personaje no, Leo. No es para ti. Porque tú te sientes solo, te sientes sola. Entonces, ¿para qué das una oportunidad a una persona si es como que no estuviera? La carta del ermitaño. Y esta situación, Leo, te lleva a pensar, a reflexionar, a meditar que estás perdiendo años importantes en tu vida, momentos importantes en tu vida. Porque el ermitaño, cariño, al costado de la carta del 4 de Pentáculos, sientes que las cosas relacionadas con la proyección de vida va muy lento. A pesar que a lo mejor tú tienes muchas ideas, muchos proyectos, muchos sueños, va muy lento. O de repente tu sueño, tu proyecto es estar con esta persona, pero esta persona va muy lento. Y esto te pone mal. Esto te bloquea, mi leoncito. Porque tenemos el ermitaño, ¿ves? La carta del ermitaño, mi querido Leo. Vos acá más cartas. La carta del sol. O la carta de la fuerza, tu elemento, Leo. Tú te preguntas, Leo, y esta imagen me recuerda mucho, mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está vestido como si va a lo que es a un compromiso o es una novia, puede ser un novio también, ¿vale? Y al costado hay un león, fíjate, pero está mirando al suelo. Está mirando al suelo, Leo, está triste. Esta persona está triste, Leo. No está bien consigo mismo. Me recuerda mucho a lo que he visto con el cuenco de cuarzo. Entonces, mi querido Leo, tú te preguntas si vas a tener una oportunidad o si hay alguien que te está esperando. Te preguntas esto. Si tu pregunta, mi querido Leo, es, si yo hago un cambio en mi vida, si yo de repente apuesto por una persona nueva, si yo dejo esta situación que no me ayuda a avanzar, ¿voy a tener una oportunidad? Claro que sí. Porque la carta de la fuerza, cariño, representa superar obstáculos, buscar lo que es tu claridad. La carta de la fuerza, la carta del sol, cariño, buscar tu claridad, ser feliz. Pero es lento, ¿vale? Siempre que a ustedes les salga la carta de la fuerza, la carta del sol, es una carta muy positiva, pero es lento. Entonces, tienes que pasar por un proceso. Tienes que cerrar ciclos, tienes que sanar, darte lo que es un tiempo para recuperarte y luego empezar a dar pasos, Leo. Porque vamos a suponer que tu problema en estos momentos está relacionado con el amor. Tú te separas de esa persona porque no eres feliz. Ejemplo, Leo, ¿vale? Esto no quiere decir que tú, a la otra semana, ya te vas de cacería. En plan leona, en plan gata en celo. No. Tienes que darte un tiempo para sanar. Porque si no, cariño, esa herida está fresca, está latente. A la mínima que te hagan un daño, el dolor va a ser horrible. Tienes que darte un tiempo para sanar. Con esto no te digo que te quedes como la loca del muelle de San Blas, cariño, esperando 20 años. No, al menos medio año, ¿no? Aguanta tu furia, Leo. Aguanta tu furia. Al menos medio año, yo que sé, un añito. Recupérate. Toma tiempo para ti, sana, cariño, piensa en un proyecto, recupera otra vez la comunicación, el contacto con tus amigos, con la familia, con tus hijos, con tu entorno. Disfruta de tu soltería. ¿Vale? No hay nada de malo estar solo o sola una temporada. Disfruta de tu soltería. Si tú de repente lo relacionamos lo que es en la parte económica, Leo, y tú has tenido mucho estrés en un trabajo, pero mucho estrés, que has tenido que renunciar o te han echado. Si te echan, mejor.
porque te tienen que dar todo lo que te corresponde por derecho. Leo. Y te han echado, mi leoncito. Vamos a suponer, ¿vale? Si tú tienes unos ahorros, te recomiendo que desconectes, que tengas al menos 2 semanitas sabáticas o un mes. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a buscar trabajo, vayas con fuerza, con ganas. Porque si tú haces el cambio, tu cuerpo está estresado, estresada. Vas a empezar un trabajo nuevo y no has descansado. Llevas mucha carga emocional. Si puedes permitírtelo. Si tú me dices, Richard, no, necesito encontrar un trabajo pronto, pues ya está. Pues lo buscas. Siempre vibrando de una forma positiva. Siempre pensando en positivo, Leo. Pues lo buscas y ya está, ¿vale? Va a llegar lo que es tu oportunidad, pero tienes que tener paciencia. Paciencia. Y tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que empezar a cerrar ciclos, me dicen. ¿Vale? Porque no puedes empezar algo nuevo cuando tienes una tristeza, una decepción, Leo. No puedes. Vamos a ver qué te dice el tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver qué te dice. Dice, primero vive tu sueño en tu interior. Qué bonito. Míralo en tu mente y siéntelo en tu corazón, hasta que lo sientas como algo real, y entonces se manifestará en tu vida. ¿Tú has escuchado la energía cuántica? Todo lo que nosotros vemos dice que es lo que nuestro cerebro lo crea. Cariño, ¿vale? La energía cuántica. Entonces, si tú tienes un sueño, Richard, quiero casarme de blanco, visualiza que te estás casando de blanco. Y no te pongas nervioso, nerviosa, si no pasa al día siguiente. Visualiza que te estás casando de blanco. Richard, quiero tener lo que es una relación seria. Entonces visualiza que conoces a una persona seria. Pero recuerda, mi querido Leo, siento un Virgo, no sé por qué. Si tienes a alguien del pasado, cierra con ese capítulo. Porque si tú vas a empezar algo nuevo, pero tú sigues arrastrando el pasado, esa energía del pasado es como esa manzana podrida que va a contaminar a las frutas buenas, Leo. No es bueno empezar una relación si tú todavía llevas a alguien en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos. No es bueno, ¿vale? Visualiza lo que tú quieres en tu vida. Empieza a crear con tu mente lo que tú quieres. Y esto va a llegar. No digas cómo, pero va a llegar. El universo se encargará, Leo. Pero visualiza. Ve visualizando. Y con paciencia, porque a veces, Richard, ya pasó una semana. Richard, ya pasó un día. No llega. No, llegará cuando tenga que llegar. Yo siempre quería conocer lo que es París. Desde los 15 años, creo. Y lo conocí cuando tenía, ¿cuánto? 32, si no me equivoco. Pasaron como 17 años. Pero pasó. Pero yo siempre pensaba que quería conocer París. Y lo conocí. Tienes que tener paciencia, Leo. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Trabaja en tu interior, trabaja en tu evolución, en tu crecimiento. En eso tienes que trabajar, mi leoncito. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi querido Leo. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no. Puede ser que está lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la fuerza es un sí. Tu signo Leo. Puede ser que estás lidiando con otro Leo. Corazón. O alguien del elemento fuego. Aries, Sagitario, Leo. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, Leo, hay una persona que es tentación para ti.
A lo mejor de repente esta persona cada vez que te llama, tú caes rendido, rendida con esta persona. No es tu pareja, puede ser tu amante o un amigo con derecho a roce, ¿no? Puede ser de piel blanca o piel trigueña, delgado o delgada con textura normal. Puede ser que tenga tatuajes, labios gruesos, ojos claros, cabello negro, cabello castaño, puede ser que tenga canas. Pero siempre que te llama Leo, Richard, por Dios, es que es un filete de primeras, es solomillo. A ver, caes en sus manos. La carta de la Reina de Oros. Muchos de ustedes, Leo, están pensando en un proyecto, algo relacionado con el dinero, con la parte material. Lo vas a lograr, pero no te lo pienses tanto, me dicen, ¿vale? Porque este personaje piensa mucho. Tienes que actuar en tu proyecto, en tu sueño. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del as de bastos. Sientes una conexión muy fuerte con alguien de elemento fuego. Puede ser Aries, Leo, Sagitario. Esta persona, cariño, es una persona que se cuida mucho. A lo mejor eso es lo que te impresiona. Su forma de vestir, su inteligencia. Una persona que llama la atención, ¿vale? Llama la atención. La cual me sorprende, cariño, sinceramente. Me sorprende porque de verdad, lo que tú escoges, cariño, tela marinera. Pero me sorprende. La carta del Rey de Bastos. Hay una persona de elemento fuego que baja a la defensiva. Va a hablar contigo o vosotros se van a poner de acuerdo en algo, Leo. Esta persona puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Cariño, mucho elemento fuego te sale. Puede ser que sea muy moreno o muy morena o más moreno o morena que ustedes. Cabello corto, tiene lo que es una mirada muy dominante. Físicamente está muy bien y es más alto que ustedes también. O que ellas. Muy bien. A lo mejor de repente puede ser que esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar o una isla. Pero a veces tiene como un carácter muy fuerte. Pero ahora es como que ustedes van a tener una conversación y se ponen de acuerdo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi leoncito. Todo va a ir bien, Leo. No te sientas triste. Pero tienes que desplegar tus alas y encontrar tu camino, Leo. No puedes quedarte estancado o estancada en una situación que no avanza, como el ermitaño, que no quiere salir de su zona de confort, que le da miedo a los cambios. Entonces, busca tu camino, Leo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Leo.